Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno es estar aquí nuevamente en este tiempo de oración, intercesión, de clamor a nuestro Dios, donde podemos adorarle y bendecirle. Saludamos a cada uno de ustedes que está allí conectadito, que está dispuesto a buscar al Señor en esta mañana. Dios le bendiga grandemente. Es bueno glorificar a nuestro Dios y bendecirle y agradecer por tenernos aquí nuevamente de pie, poder respirar, poder hoy levantar un clamor a favor de nuestras vidas. Este tiempo sirve para llenarnos de Dios. ¿Sabe qué? Yo sé que si usted mira hacia atrás, que ya casi es un año en esas transmisiones de oración, de mañanas de oración, con el ejercicio que hemos tenido desde hace un año de las frases que por lo general son versículos bíblicos para meditar en ellos todo el día, usted se da cuenta que uno se va llenando de Dios y va creciendo en ciertas cosas, porque la relación con Dios nos hace crecer. Eso no lo podemos olvidar, esa relación con Dios nos hace crecer cada día. Y estos tiempos de oración han servido para ello, para que crezcamos en nuestra relación con Dios, porque tenemos comunión con Él, porque podemos meditar en su palabra. Así que bendiciones a cada uno de ustedes que en su corazón ha determinado buscar al Señor, que ha determinado orar, no solo por su vida, y sabemos que Dios nos ha ido, ha hecho su obra en nosotros, sino también estar dispuesto a levantar una oración por alguien más, un clamor por alguien más, traer delante de este altar personas, vecinos, hijos, familias, porque hemos determinado buscar al Señor y tenemos certeza de algo, que Dios obrará en la vida de aquellos que han sido presentados en este tiempo de altar y de oración a través de nuestras vidas. Así que algo tenemos certeza, que el Señor obra en los corazones, y eso es suficiente, eso es suficiente. Nadie conocía a un Nínive que Dios iba a salvar. Todos conocían un Nínive que se iba a destruir por su pecado, por su forma de ser, por su rebeldía, pero Dios sí conocía a un Nínive que iba a salvar, aquel que se iba a volver a Dios, aquel que se iba de corazón volver al Señor. ¿Sabe que esta mañana pensaba mientras estaba allí organizando todo? Pensaba en algo, pensaba en esto. Si uno puede hablar de un libro de evangelización, podría hablar de ese libro de Jonás, y pensaba en lo siguiente: evangelio es ese. O sea, si alguien nos enseña a predicar es Jonás, porque simplemente es transmitir un mensaje de Dios, y no es cualquier mensaje, el mensaje de arrepentimiento. Es sencillo, ese mensaje constaba de unas palabras cortas pero determinantes, y hace que Dios pueda obrar en una ciudad. Solo Dios había concebido ese momento, nadie más lo podía concebir. ¿Por qué? Porque eran muy malos, ¿sí? O sea, ¿cuánta gente nosotros no miramos con la misma expectativa que miraba Jonás a Nínive? Y es más, Jonás le predica a Nínive y se va enojado porque Dios lo salva. Imagínense, salió re enojado con Dios. Yo sabía que tú te ibas a arrepentir. Y la Biblia dice que Jonás, mientras sale disgustado, Dios hace nacer una pequeña matica que le cubre de sol, y cuando se muere esa matica, Jonás se enoja nuevamente, y Dios le da a entender y le dice: si tú te enojaste por eso, ¿cómo yo no voy a tener compasión por tanta gente que habita en Nínive? ¿Sabe que ese libro revela el carácter de Dios, la compasión que sigue teniendo el ser humano? Así que, iglesia, orar también es evangelizar. Orar es una manera de traer a aquellos que de pronto vemos desde una perspectiva que ya no tienen noción por su forma de ser, porque no quieren nada con Dios, porque consideramos que de pronto uno dice: no, ese para que conozca al Señor es una cosa severa. Pero
su oración y la mía está haciendo que Dios pueda orar en ellos. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo al carácter. El carácter de Dios es tener compasión para volver el corazón del ser humano hacia Él. Siempre las profecías del Antiguo Testamento, todas, hasta las de Juan el Bautista, tenían esa finalidad: volver el corazón del ser humano a Dios. Pues sus mensajes eran tan específicos, solo tenían esa finalidad. Y orar por los demás es orar conforme al corazón del Señor, con la óptica de Dios. Dios sabe a quién está mirando, como miró a Nínive en ese momento, porque recuerde que después vuelven y pasan, pero en ese momento. Entonces, iglesia, nuestra oración hace que Dios pueda orar en ellos. Vamos a orar en esta mañana, pero antes bendecimos a cada uno de ustedes que está allí, que están conectaditos en este tiempo de oración. A nuestra hermana Estela, bendecimos en esta mañana. Magda, que Dios me la bendiga allí con su casa. A Albeiro, también a Angie y sus niños, que Dios les bendiga grandemente. A Norberto, Dios me le bendiga a Norberto, a toda su casa en esta mañana. A Marianita Zuleta, Dios me la bendiga. Mariana, a nuestra hermana Gloria Marina allí en San Bernardo, su familia, sus hijos, que Dios les bendiga, su sobrina. A cada uno de ellos Dios les bendiga en esta mañana grandemente. A nuestra pastora Miriam allí en Santa Librada, y a cada hermano que se conecta desde Santa Librada, que Dios les bendiga grandemente y bendiga su casa. A Jason en Estados Unidos y a su niña Luciana, Dios les bendiga. Por ahí les oí la vocecita anoche en el discipulado. A Jason y a su niña Luciana, que Dios les bendiga grandemente. A mi hermana Dorita, Dios me le bendiga. Mi hermana Dorita siempre está allí orando, clamando. Dios bendiga a mi hermana Dorita y a su casa. A Soniecita, que Dios me la bendiga en esta mañana. A Ani, Dios me le bendiga. Anis. A mi Ani. Dios me le bendiga en esta mañana. A nuestra hermana Estelita, a nuestro hermano Henry, Dios les bendiga, bendiga su casa, mi hermana Estelita, su familia. A Carlita, Dios me le bendiga también en esta mañana. A Jora, a su bebé. A Marta Garzón, Dios te bendiga grandemente esta mañana. A mi hermana Adelaida. A cada... hoy está de cumpleaños Jora, sí, creo. Ahorita oramos por él. Ahora oramos por él, por la vida de Jora. ¿Sí estará despierto Carla o es sola? Oramos por la vida de Jora, que Dios lo bendiga grandemente en este día. A nuestra hermana Janet, Dios me le bendiga. A mi hermana Janet Jiménez. A nuestra hermana Janet Céspedes, que Dios me le bendiga grandemente allá en su casa. A Milenita allí en Santa Librada, Dios bendiga su vida, su familia. A nuestra pastora Ligia, que siempre está allí puntual, pendiente. Ahí te vamos a orar también por Paulita, mi papá, que ha estado como un poquito enfermita. Vamos a orar por ella, para que Dios obre la vida de mi papá. Y a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente en esta mañana. A cada uno de los que está allí conectados, los que no hemos saludado, pero sabemos que están allí. Nuestra hermana Lisa, nuestra hermana Lobedaria, nuestra hermana Elena Quimbayo. A cada uno de ustedes que están esta mañana dispuesto a orar, a clamar, a interceder en esta mañana, a presentar su vida delante de Dios. A Carlita puso sí señora, o sea que ahí está. Por ahí está. No lo acabo de despertar. Me dijo, ahora parece que el pastor va a orar por usted, y ya casi en la madrugada. No, vamos a orar y a clamar al Señor, a traer nuestras vidas delante de Dios y a presentar. Esta es una mañana para que presentemos a otros, y que podamos evangelizar en oración, ¿sí? Y obviamente no solo en oración, sino que con su vida, con la vida nuestra. Sí, al final creo que tenemos un video acerca algo especial de evangelizar. Sí. Hay gente que dice, pastor, ¿cómo evangelizo? Uh-huh. Y a veces uno dice, bueno, pastor, salgamos a evangelizar. Y está bien, algún día lo haremos, saldremos al parque a evangelizar. Pero esas campañas son muy esporádicas.
No estaremos todos los días, por más de que tengamos una jornada de evangelismo cada 8 días. Sábado nos vamos a un parque, nos vamos a un cárcel, nos vamos, bueno, y está muy bien hacerlo, pero créanme que evangelizar es el día tras día, día a día, con las personas que usted está ahí cerca, con su círculo, su casa. Por ejemplo, lo de Jonás es un ejemplo muy especial porque a Jonás no lo aceptaron en Israel, ¿sí? Porque Jonás era el profeta de Israel, del reino del norte. Y nos tenemos que acordar que el reino del norte fue muy malo, tuvo los reyes más malos que los del sur, y por eso cada rato en el norte morían los reyes, se mataban, los mataban los siervos, tenían becerros que habían hecho, ya no iban a Jerusalén a adorar, pero había profetas que Dios levantaba para Israel mismo. Pero mire la paradoja, los profetas de Israel, los mismos profetas, el mismo pueblo de Dios los rechazó, pero Dios llevó al profeta con el mismo mensaje, lo llevó a Nínive, y en Nínive ese mismo mensaje convirtió 120,000 personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que evangelizar? Demos el mensaje. Pastores, que necesito una escuela de liderazgo, necesito. Sí, está bien, pero ya puedes evangelizar. ¿Cómo? Con lo que Dios ya ha hecho en ti. Habla de Jesucristo. Habla de lo que estás haciendo. Dile, comencé a orar en las mañanas y algo está pasando. Y eso se conecta. Un ejemplo también. Y a veces uno, antes de que se me olvide, puede ser que yo no evangelice, y cuando evangelice no gane a muchos, no gana a nadie, pero usted no sabe a dónde va a correr la voz mía. Usted no sabe a dónde va el pan que yo eche sobre las aguas. Usted no sabe quién se lo va a comer. ¿Sí? Puede ser que no gane a muchos, pero aunque sea, usted no sabe, yo puede que no gane a muchos, pero aunque sean los que están cerca de mí, ¿sí? Mi familia. No sabe a quién mis hijos en el mañana, a quién le compartirán el evangelio, y esa voz se va regando. Es la voz de la iglesia. Entonces necesitamos aprender. Ahorita al final lo vamos a estar viendo y va a ser muy educativo, muy especial. Y en el Nuevo Testamento un ejemplo también muy decente es Cornelio con su casa, en su día a día, todos los que pudo llevar a escuchar el mensaje por causa de la actitud de él, todos los días en su actitud. Así que vamos a presentar nuestra vida delante del Señor. Padre, gracias por este tiempo, te adoramos, te bendecimos. Gracias porque nos das un nuevo amanecer, una nueva mañana, Señor, porque son nuevas, Señor, aún tus misericordias en este día. Adoramos tu nombre en este momento, Señor amado, nos presentamos ante ti y agradecemos porque has estado detrás de nosotros, Señor. Siempre lo estuviste. Siempre, Señor, te acercaste en una u otra manera. Y por eso hoy correspondemos a ellos, nosotros acercándonos a ti, acercándonos a tu presencia en esta mañana, adorándote, Señor, presentándote a ti nuestro ser, nuestra vida, pero también presentando a otros, Señor, que todavía, Señor, no se han vuelto a ti, para que tú puedas obrar en sus corazones, Señor amado. Padre, gracias porque, oh Dios, orar por otros es orar conforme al carácter tuyo, ese carácter de misericordia, ese carácter de llamar a la humanidad hacia tu presencia. Amado Dios, gracias porque estabas determinado a amar el mundo, Señor. Aunque tú sabes, Señor, que aunque amas el mundo, dice la Escritura, Señor,
Algunos han creído, Padre, pero nuestra labor es seguir orando, Dios, y apelar a esa misericordia que tienes día tras día, Señor amado. Aquí estamos, Señor, y también es gracias a tu misericordia que estamos aquí, Señor, en este tiempo de oración, porque tú, Señor amado, viniste y te revelaste a nuestra vida. El Padre, como dice la palabra, reveló a Jesús en nuestros corazones, y por eso hoy podemos levantar nuestra voz, levantar nuestras manos en exaltación a ti, en clamor delante de tu presencia, porque todo tú lo sabes, Señor, porque estamos sostenidos de tu mano, Señor, porque estamos parados sobre la roca que es Cristo, porque tenemos seguro, Señor, que si estamos y hemos edificado sobre ti, Señor, entonces, Dios, tendremos seguridad y confianza de que tú eres, Señor, la fortaleza. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Aquí estamos, Señor, haciendo de nuestra vida no una vida vana, como dice el Salmo, Señor amado, porque de qué le sirve al ser humano, Señor, si edifica y tú no eres su edificador. Señor, ¿de qué le sirve, Señor, al guardia velar si tú no eres, Señor, Dios, quien está detrás de todo, Señor, como dice tu palabra, oh Dios eterno, porque tú das, dice la Escritura, el sueño, Señor, y dice, por lo demás es que vayáis cansados a reposar. Si tú das el sueño, Señor amado, a todo aquel que te tiene en su vida como edificador, como guarda, Señor, como dice tu palabra, Señor, si tú eres el principal, y en esta mañana estamos accediendo al principal. Si tú estás, no será en vano que velemos. Si tú estás, no será en vano que edifiquemos, Señor. Si tú estás, Señor, nada de lo que hacemos es vano, Señor. El ser humano, Señor, vuelve su vida vana cuando tú no has estado allí, cuando el ser humano no ha tenido en cuenta tu presencia. Y estas mañanas de oración es un tiempo para tenerte en cuenta, para hacer de nuestra vida no una vida vana, una vida que pasa, Señor, en vanidad, sino una vida, Señor, que edifica correctamente, porque tú estás, Señor, oh Dios, que podemos velar, porque el principal guarda eres tú, Señor eterno. Gracias, Señor amado, porque este es un tiempo para, Señor, tener en cuenta tu presencia, para edificar, Señor, sobre el ángulo principal que eres tú, Jesús. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, Señor, porque han determinado buscarte, han determinado estar delante de ti, han determinado, Señor, seguirte, han determinado, Señor, volver su vida, Señor, no como una vida vana, sino como una vida edificada en ti, Señor. Padre, porque este tiempo, Señor, ellos han determinado, Señor, decirte que tú eres, Señor, el guarda, Señor. Oh Dios, aquí estamos, Señor. Todo lo que construimos, Señor, sería vano si tú no estás allí detrás de todo. Padre, gracias. Te adoramos en este tiempo, Señor. Padre, que a través del Espíritu Santo tú puedas obrar en los corazones y en las vidas, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos haga interceder por aquellas cosas, Señor, que han nacido en tu corazón en este día, por aquellas necesidades que han nacido en tu corazón en este día. Padre, oramos para que el Espíritu Santo toque allí a mis hermanos, Señor eterno, con tu presencia, Dios, Padre, en este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos llene de ti, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, hacia tu presencia en este día, Señor, nos haga interceder, Señor amado, conforme al carácter tuyo, Dios amado, por aquellos que hoy necesitan de ti, y sabemos, Dios, que los que necesitan de ti son muchos. Padre, aquí estamos, atiende nuestra oración, Señor, oh Dios, con la certeza, Padre, de que tú abres, Señor, de que tú atiendes al que toca a tu pueblo,
puerta al que llama. Padre celestial, gracias, gracias porque la obra tuya en nuestras vidas ha sido permanente a través del Espíritu Santo, Señor, y la obra de volver, Señor, a la humanidad a ti sigue permanente en ese tiempo, Señor amado. Aunque sean tiempos difíciles, tu obra no se ha detenido. Tu Espíritu Santo sigue obrando como obró, Señor, cuando la iglesia primitiva quedó sola porque su maestro se había ido y ahora estaba en el lugar de donde venía, Señor, el cielo. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo iba obrando, iba añadiendo a la iglesia. El Espíritu Santo iba obrando cuando los discípulos se reunían en catatumbas, Señor, en lugares, en cuevas, Señor. Allí tu Espíritu Santo iba obrando donde quiera que ellos iban, Señor. Allí donde fueron esparcidos y tal vez estaba un solo hombre, había un Felipe en medio de una sociedad difícil, Señor. Allí tú ibas obrando, Padre, donde llegó un Pablo, Señor, y un Silas, Señor amado, oh Dios, con culturas tan diferentes y también con tantas cosas que abundaban. Allí, Señor, tu Espíritu obraba, porque vemos una Lidia que el corazón se abrió. Es la obra del Espíritu Santo sobre los seres humanos, Señor. Y así, Dios, tu obra sigue en medio de nosotros, Padre celestial. Tu Espíritu sigue obrando, abriendo corazones. Tu Espíritu Santo sigue obrando, llenándonos de ti, llevándonos a ti cada día. La obra de tu Espíritu Santo ha estado sobre nosotros. Oh Dios eterno y maravilloso, te pedimos que en este tiempo, a través del Espíritu Santo, Señor, tú puedas llenarnos en esta mañana, como dice la palabra, antes sed llenos del Espíritu. Señor, que este sea un tiempo para que tú nos llenes de tu Espíritu, para que, Señor, la obra tuya en medio de nuestro vecindario, de aquellas personas con las que nos relacionamos, de nuestras familias, Señor, pueda, Señor, oh Dios, a través de nuestra vida, testificar a Cristo, a sus corazones y a sus vidas. Gracias, Señor, porque aunque tenemos peticiones que tú las sabes, Señor, Padre, hoy hemos determinado amarte, buscarte, servirte. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que sigues haciendo con nosotros. Gracias por manifestarte en nuestras vidas. Gracias por levantarnos, Señor, cuando estábamos en angustia, nos vivificaste. Gracias, Señor eterno y maravilloso. Te damos toda la gloria, el honor en esta mañana. Agradecemos por lo que tú haces continuamente en nosotros y aún en medio de los nuestros. Agradecemos, Señor, porque tú no nos has dejado de oír, porque tus oídos han seguido atentos, Señor amado, a la oración de la iglesia. Tus oídos han seguido atentos a aquellos que vuelven su rostro hacia ti. Gracias, Padre celestial. Toda la gloria a ti, toda la alabanza a ti, toda la exaltación. Gracias por escucharnos y atendernos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. De Cristo, Señor. Iglesia, vamos a adorar al Señor, a glorificar al Señor en esta mañana a través de una alabanza. Allí en casita, tome ese tiempo y cuando enviemos estos tiempos de adoración, usted pueda tomar sus tiempos para orar. Sabe que aún hablando de la evangelización pasa algo. Uno enseña incluso a evangelizar a sus hijos en medio de sus estudios. ¿Cómo? Con la vida que llevan. Sin mensajes, sin palabras. Sí. Les enseñamos a dar mensajes sin palabras. Lo que pasa es que necesitamos es formar en la iglesia como el evangelismo es que sea una cultura. Sí. Sí, como cuando usted va, el colombiano viaja a los diferentes países, ¿no? Estados Unidos, entonces la costumbre del colombiano va con su y la cultura del el colombiano va con su sombrero o si no en diciembre invita a la gente, sí. Hace el sancocho, hace el ajiaco y a través de todas esas costumbres eso se va impregnando la costumbre. Lo mismo es llevar la cultura del evangelio
donde vayamos. No es estar hablando. Mire que el colombiano tiene que estar diciendo es que soy colombiano en su manera de ser. Esa es la cultura. Entonces, cuando esa cultura del evangelio nos ha permeado, también va a permear nuestro entorno. El problema es que hay que ser cristiano en todo lado. En la iglesia, en el banco donde trabajo, en el supermercado donde trabajo, en la casa con mi familia. Vamos a orar al Señor y recuerda que puede ir diligenciando aún sus peticiones. Al final estaremos orando por ellos y luego entraremos a meditar en la palabra y al final estaremos orando por nuestras peticiones. Amén. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias a nuestro Dios, que Él siempre está con nosotros, que sabemos de que ha estado allí siempre, que ha estado aún. David decía lo siguiente: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin que faltase ninguna de ellas. Vamos a meditar en la palabra del Señor y al final estaremos levantando nuestras peticiones a nuestro Padre, confiando en que Él toma nuestras peticiones, porque la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones y que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Primera de Pedro, vamos a ver la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pedro capítulo 2, verso
verso 21. 2:21 de Pedro. Bueno, 2:21 de Pedro. Listo. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, dice la Escritura, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esa palabra ejemplo también tiene que ver como cuando usted calca las hojas calcantes, esas hojas calcantes que usted las pone sobre el dibujo y comienza a trazar el dibujo, el mapa, y usted lo traza casi haciendo a unas cositas más pequeñas, ¿no? Esa hoja calcante. Esa es la idea de ejemplo aquí en la Escritura. Es como la hoja que se pone encima del dibujo para que podamos trazar las cosas más parecidas posibles. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, es especial este texto. Hay que entender algo. ¿Cómo se escribe Pedro y para qué se escribe Pedro? Pues Pedro se escribe porque se conoce como la carta del sufrimiento. Están pasando momentos duros, difíciles la iglesia. Están siendo vituperados, están siendo perseguidos, acusados de cosas que no han cometido. Muy difícil la situación. Y escribe el apóstol Pedro entonces y les dice algo especial: para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La pregunta ahí es: ¿cuál ejemplo? ¿De qué ejemplo está hablando el apóstol? Uno podría, en estos días hablamos algo, y era que uno quisiera ver a Jesús siguiendo sus pisadas en muchas maneras. Uno dice: uy, yo quiero ser como Jesús cuando predica, de Jesús cuando multiplica los panes, hace los milagros, cuando sana. Pero el ejemplo que está hablando acá el apóstol Pedro es el ejemplo de Jesús como siervo, de Jesús como siervo, ¿sí? Y si algún ejemplo nos ha dejado el Señor, es el ejemplo de ser siervo. Si usted se devuelve un poquito en el verso 13, entonces hay dos ejemplos que vamos a poder ver allí de Jesús. Número uno, el ejemplo de la sumisión que tenía Jesús, ¿sí? De la sumisión que tenía Jesús. Pero a veces esa palabra someterse suena como duro. Y someterse tiene que ver con esto: estar bajo las órdenes, escuche, disponerse en las filas bajo las órdenes de un comandante. Eso es someterse, como cuando el soldado se somete a las filas bajo las órdenes de un comandante. Nótese que Jesús, el ejemplo aquí es muy especial. Mire que aún en su muerte, Cristo se somete. Escuche esto tan especial de parte de Jesús. Jesús está en Getsemaní, está orando para decirle al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En estos días hablamos de la iglesia de los siervos, y a veces uno dice: pastor, qué bueno que Dios nos haya llamado. Antes no éramos nada, ahorita Dios nos llama, somos siervos de Dios. Y hay gente que dice: no, más que siervo, nosotros somos hijos. Primero hay como un estatus: amigos, siervos de Dios, después amigos, entonces, y hijos. Y uno dice: no, ahorita ya somos hijos. Y uno cree que el hijo deja de servir, y no, deja de ser siervo. Y no es así. En la cultura judía, el hijo era el que servía. Si el mejor siervo de la casa era el hijo. Por eso usted ve en la parábola del hijo pródigo que el hijo mayor, aunque el menor se había ido de la casa, el hijo mayor le dice al papá: Padre, si toda la vida te he servido,
era el que se encargaba de todas las cosas. Era servidor del Padre. Así que nunca podemos olvidar que aunque seamos hijos, no dejamos de ser siervos. Porque como el hijo tiene una herencia, por eso los primogénitos tenían el doble, pero no porque sí. Tenía el doble el primogénito porque el primogénito servía al Padre. Y escúcheme en esto, nosotros somos primogénitos de Dios. Aquel que sirve tiene herencia. Si usted ve, por ejemplo, cuando Eliseo le sirve a Elías, 14 años está detrás de Elías sirviéndole, ¿sí? Y al final tiene la herencia. Y eso una vez uno dice, no, se la dio por dársela. No, estuvo sirviendo. Mire, para poder heredar Josué el liderazgo de Moisés, Josué servía. Y ese es la hoja de vida de Josué. Josué, siervo, carta de recomendación. Mire esto, mientras que Moisés salía del campamento y se iba, mientras que todos los israelitas nomás lo veían desde lejos, dice que el joven Josué no se apartaba del tabernáculo, iba donde iba Moisés. Y Jesús viene y lo dice algo parecido: sígame, y si alguno me sigue, sírvame, y donde yo esté, allí también va a estar mi servidor. Entonces el ejemplo que nos está dando acá el apóstol Pedro, está tomando el ejemplo de ser siervo. Jesús entonces está allí, ora en Getsemaní: si es posible me pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Inmediatamente después va donde los muchachos que están dormidos, y Jesús les dice: no se preocupen, levantaos ya, porque se acerca el que me entrega. Y se acerca Jesús, y lo que hacen es, con palos y todo, lo recogen, ¿sí? Lo toman, lo apresan. Pedro sale a defenderlo, y Pedro dice, y Jesús dice: no, Pedro, guarda tu espada, ¿sí? No me defiendas. ¿Acaso yo no puedo pedir ahora a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y vendrían a liberarme? ¿Sí? Después de eso lo llevan ante los fariseos, ante el concilio. Se somete a ellos. De ahí lo llevan a Pilatos. De ahí lo llevan a la gente, lo entregan para ser crucificado. Y Jesús hace todo esto. ¿Por qué causa? Porque se sometió. No se sometió a Roma, aunque sí. Pero antes de someterse al poder romano, antes de someterse al poder de los sacerdotes, antes de someterse a la gente, a las instituciones, Jesús se sometió al Padre. Ese es el ejemplo que está diciendo acá Pedro. Y a veces nosotros como iglesia nos gusta seguir todos los ejemplos de Cristo. Me gusta cómo Jesús predicaba, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús era cabeza y no cola. Pero este ejemplo que está poniendo acá Pedro es el ejemplo de siervo. Y Jesús como siervo tenía algo que nos enseñaba: ejemplo de sumisión. Y antes de someterse a cualquier persona, Jesús primero se sometió a Dios. Por eso le era no difícil someterse a instituciones. ¿Por qué? Porque ya se sometía a Dios. Es todo aquel que aprende a someterse al Padre, como resultado podrá someterse a otras cosas. Ejemplo, la esposa cuando tiene que someterse a algunas decisiones de hogar, porque a veces le cuesta. Aunque someterse, no quiere decir otra cosa. Someterse no quiere decir que sea menos. No, que la van a, porque a veces malinterpretan. Porque hay algo especial también allí. Es que Jesús, por ejemplo, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Tienen esa. Mire que Jesús, lo tan especial, esto me gusta de Jesús, que Jesús podía sanar. Jesús podía hacerlo porque era Dios. Pero Jesús no sanó, escuche, a nadie que el Padre no le haya dicho que lo hiciera. Jesús podría hacer algo, podía, sí, pero no lo hacía si el Padre no le decía que lo hiciera. Y ese es el ejemplo de sometimiento. Que aunque yo pueda hacerlo,
no lo hago por causa de alguien a quien me estoy sometiendo. Y someterse a Dios, es bueno venir a Dios, someternos con voluntad. ¿Sí? Dios no, creo que no se impone, no quiere obligar. Es que ese señorío de Él rinda nuestra voluntad muchas veces agresiva. ¿Sí? Estaba hablando del hogar, estaba diciendo que hay cosas que a veces uno toca por prudencia, por ciertas cosas, someterse, ¿sí? Pero cuando yo aprendo a hacerlo a Dios, también me puedo someter a algo institucional, como por ejemplo la institución de la familia, ¿sí? Ejemplo, los que tenemos hijos, quisiéramos a veces hacer otras cosas, pero nos sometemos a nuestra institución. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas que hacer, pero yo las puedo hacer porque he aprendido primeramente a someterme a Dios. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos hijos, quisiéramos a veces hacer 1000 cosas, pero hay algo que nos detiene y dice, ay, pero estoy sometido aquí, ¿por qué? Porque tengo hijos, los tengo que ayudar a estudiar, les tengo que tener su comida. Entonces uno dice, pero ¿por qué lo puedo hacer? Porque primero me he sometido a Dios. Amén. Cuando alguien no aprende a someterse primero a Dios, le costará someterse a cualquier cosa diferente. Sí, amén. Una institución. Porque a veces y hay gente que dice, y mire que su misión no es algo. Mire que Jesús se somete al Padre y usted lo ve en Getsemaní. Mire que Jesús no está sometiendo diciendo, lo hago porque no hay más que hacer. No, Jesús aprende a que esa voluntad es agradable, es buena, la degusta, se alegra. Qué bueno, Dios está diciendo, bueno someterse a Dios, lo conocemos. Entonces mire lo que dice el verso 13 acá. Por causa del Señor sométase a toda institución humana. Dice lo primero el 13, por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y esto es algo muy terrible aquí lo que está diciendo Pedro, porque el rey en ese tiempo, el emperador en ese tiempo, era Nerón, ¿sí? Alguien que estaba persiguiendo cristianos. Y Pedro dice, por causa del Señor. 14. Ya a los gobernantes, como por él enviados, para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Mire el 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Dice ahí, siervos de Dios. Y usted va a ir a ver, Pedro tiene en mente Isaías 53, Isaías capítulo 53, y ahorita lo va a tomar y nos da el ejemplo de Jesús como siervo. Entonces mire mire el ejemplo de Jesús como siervo. Este es el ejemplo que Pedro está diciendo que sigamos, el ejemplo del siervo. Dice el verso 2, subirá cual renuevo delante de él, Isaías 53, 2. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire lo que expresa Jesús, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Mire esto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Y a veces uno dice, esto va más allá de la sanidad física, iglesia, porque hay cosas que aquí en la tierra estamos expuestos a muchas enfermedades, sí, y que llegará el tiempo donde en el tiempo de la glorificación de nosotros, que estaremos totalmente sanos. Pero mientras tanto aquí vamos a estar expuestos a muchas enfermedades, y muchas de ellas tal vez nos va a hacer partir. Dice la Biblia en Reyes, de un profeta como Eliseo, que hizo tantos milagros, pero la palabra del Señor dice que Eliseo, estando enfermo de la enfermedad de la cual murió. Hay muchos cristianos que han muerto por enfermedades, unos que se van por accidentes, pero hay muchos que se han muerto de muchas enfermedades. Y uno dice, pastor, pero si la palabra del Señor dice que por su llaga fuimos curados, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué Dios no ha sanado? Iglesia, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a estar sometidos a muchas cosas, pero estamos expuestos a enfermedades. Pero aquí estamos como siervos de Dios. Si Dios determinó cosas, listo, nos sometemos primeramente a Dios, a su voluntad, a lo que Dios, el plan que Dios tenga para con nosotros. Esa enfermedad que Dios nos sanó, iglesia, es la enfermedad del pecado. Por sus llagas nosotros fuimos curados. 6. Todos nosotros, ¿quiénes éramos? Mire quiénes eran los por los cuales Jesús entregó su vida y le pasó todo lo que le pasó. Alguien injusto. Es injusto lo que está pasando a Jesús. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mire, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿a quién se somete Jesús? Se somete al Padre. Y el 7, ¿por qué está pasando esto Jesús? ¿Por qué Jesús aguantó todo esto que está pasando? Porque Jesús se somete a Dios. Angustiado él y afligido. Mire lo que hace Jesús. ¿Cómo está? Aunque Dios decide pasarlo por esto, angustiado, afligido. Mire lo especial que dice el Isaías 53. Aún así, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por culpa de otros está pasando. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, escúcheme, si alguien no merecía lo que estaba pasando, era Jesús. Pero aún así dice, no hubo engaño en su boca, no se quejó. ¿Cuántas veces usted y yo nos quejamos por cosas porque decimos que no merecemos lo que estamos pasando? Dice, pastor, eso es injusto lo que me ha pasado. ¿Sabes qué tienes que hacer? Sométete a Dios. Encomienda tu causa a Dios. Y es el ejemplo tan especial de Jesús que ahorita lo seguimos viendo. 10. Con todo eso Jehová, mire, otra vuelve y se repite. Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo. Y nótese que le dice mi siervo, justo a muchos. Jesús es el siervo perfecto, pero también es el Hijo de Dios, iglesia. Por eso un hijo sirve. Escúchame, aunque seas hijo de Dios, no te quita la obligación de servir. Dice, justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto yo lo haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vuelva allí a Pedro, en este ejemplo del siervo. Entonces, el primer ejemplo que nos dice Jesús allí es el ejemplo de sumisión. Entonces dice, como siervo de Dios, la final del verso 16. 17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, temed a Dios, honren al rey. Criados o siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, ¿sí?, sino también a los difíciles de soportar. Porque puede ser que los cristianos estaban diciendo, no, eso es, no, obediencia selectiva, ¿sí? Y están diciendo, ¿por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Y Pedro les está escribiendo, hey, como Jesús, háganlo como Jesús. ¿Por qué? Estén sujetos a los buenos, a los amos que parecen buenos, pero también a los difíciles de soportar. ¿Por qué causa? ¿Por qué lo debes soportar? Por causa de que primero te has sometido al Señor. 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, por agradar a Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Haciendo lo bueno, que me pase cosas malas haciendo bueno, eso sí es agradable, eso sí es aprobado. Y es donde viene el 21 que estamos hablando. Para esto fuimos llamados. Porque también Cristo, viene el ejemplo de Jesús, dice Pedro, padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Entonces el primer ejemplo de Jesús es la sumisión. Mira hasta dónde se somete Jesús a Dios, a ese plan del Padre, ¿sí?, de morir por los demás, de ser contado como despreciado, como desechado, ¿sí? ¿Usted por qué cree que, mire, Jesús estaba frente a Pilatos y Pilatos le dice, yo tengo poder para dejarte ir? Y Jesús dice, no, tú no tienes ningún poder si no te fuere dado de arriba. Jesús está diciendo, yo me someto a ti, no porque tú seas más que yo, sino porque el Padre me dijo, por obedecer al Padre, yo me someto a ti. Y eso es un ejemplo muy especial, ¿sí? Lo que decía mi esposa en el hogar. A veces a las esposas que les cuesta someterse a ciertas cosas en el hogar, ¿sí? A veces en los choques de papeles y roles. Y no es porque seamos uno más que el otro, sino porque son papeles que Dios ha estipulado. Nunca, si me someto a alguien, no quiere decir que yo sea menos que él. Lo hacemos por causa de Dios. Y muchas veces por someternos a Dios, iglesia, padeceremos cosas. Uno puede ver el sometimiento también en esto. Jesús en el Jordán, cuando va Juan, sí, que Juan le dice, uy no, Juan lo que dice en ciertas palabras es, usted es mayor que yo. Por eso él le dice, no, yo no puedo bautizar. Y Jesús le dice, deja así que todo se dé, como quien dice, como tiene que darse. Fuera Jesús alguien que no estuviera sometido al Padre, Jesús dice, sí, venga, porque yo soy mayor que usted. Pero Jesús dijo, no. ¿De qué habla eso? Del sometimiento tan grande que Jesús tenía al Padre. Porque él le dijo, no, como quien dice, a usted lo delegó el Padre, entonces yo me someto a eso. Jesús nunca lo vimos traspasando todo lo que el Padre había considerado, sino que Jesús se somete a lo que el Padre había considerado. Por eso Amén. Pedro está diciendo, tengan en cuenta el sometimiento que tuvo Jesús. ¿Para qué? Para que ustedes puedan seguir sus pisadas. En su ejemplo. El segundo ejemplo es el ejemplo de abnegación. Jesús fue un siervo abnegado. Sufría en silencio, sabía cómo hacerlo. Mire todo lo que pasa a Jesús
lo que narraba el Isaías 53, ¿no? Que acabamos de leer. Y dice el 22 así. Empieza Pedro a describir a Jesús como siervo. Lo que había pasado, que puede parecer injusto, pero mira hasta dónde Jesús se somete. Dice, el cual, porque acuérdense que en el verso 20 nos está diciendo, si haciendo lo malo, lo bueno sufren y lo soportan, esto es ciertamente agradable delante de Dios. Porque mírelo, y le dice, Jesús hizo este ejemplo. Y mire lo que hizo Jesús, 22, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, mire este ejemplo tan especial, no respondía quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. Y mire este ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía entonces él? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Iglesia, usted puede estar diciendo, mi pastor no sabe por la que yo estoy pasando. Pastor, usted no sabe el ambiente en mi trabajo. Usted no sabe el ambiente en mi casa. Sí, yo no lo conozco, pero sigue el ejemplo de Jesús. Pastor, someterme, sí, sométete a Dios primero. Y segundo, mire ese ejemplo de negación. No se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Pero sí, mire lo que hacía. Encomienda la causa al que juzga justamente. Iglesia, encomienda la causa al que juzga justamente. Pastor, es que me parece injusto lo que me hizo mi patrón. Encomienda la causa al que juzga justamente. Pastor, es que mi papá no tiene razón y es duro. Encomienda la causa al que juzga justamente. Entonces Jesús encomendó su causa. Padre, si es posible, pasa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús encomendó la causa al que juzga justamente. Sigue siendo el 24. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, mire por quiénes Jesús hizo todo esto. Se somete al Padre por alguien injusto. Se sometió al Padre por alguien que no merecía. Se sometió a Dios y recibió males, daños, maldiciones, persecuciones. Tal así que la muerte y muerte de cruz por alguien que no merecía. Y hay gente así. Escúcheme. Nosotros no somos los que medimos quién merece y quién no merece. Eso lo mide Dios. Tú simplemente necesitamos comenzar a vivir de una manera sumisa a Dios, iglesia. Sometida a Dios. Totalmente. Sí. Sin temor. Uno a veces como que duda un poquito, pero el cristiano debe ir creciendo en esa sumisión a Dios. Y sigue diciendo, mire, ¿por quién lo hizo? Dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque ustedes, miren lo que éramos, ovejas descarriadas. No merecíamos, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Iglesia, Pedro le está diciendo, iglesia, para esto fuiste llamado. Vas a padecer aún haciendo las cosas buenas, pero no te preocupes, porque para esto fuiste llamado, ¿sí? Para hacer lo bueno, aunque nos pasen cosas malas y no dejar de hacerlo. Entonces le da el ejemplo de Jesús. Mire, Jesús era el hombre más grande, más bueno, no maldecía tal, y Dios quiso sujetarlo a padecimiento por gente inmerecida. Si a alguien le pasó cosas malas por hacer las cosas buenas, ese fue Cristo. Y el Señor dice, y Pedro dice, para esto ustedes fueron llamados. Y sabe que es bueno también notar aquí que el sometimiento
y el padecimiento que Jesús vivió como siervo trajo sus resultados. Verá el fruto de su aflicción, ¿sí? Entonces el sometimiento y el padecimiento que a veces pasamos haciendo el bien siempre dará resultado. Siempre en Jesús dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Como quien dice, va a mirar adelante y va a decir, valió la pena someterse, valió la pena pasar la aflicción. ¿Por qué? Porque por causa de hacer lo correcto, cuando lo que sucedía era incorrecto, pudo producir resultados. Lo mismo usted ve en Elías y Eliseo. Elías era un hombre no fácil de soportar, era difícil de soportar, y Eliseo estuvo sometido a Elías. Todo el tiempo de que sirvió a Elías estuvo sometido totalmente a Elías, y al final su sometimiento trajo respuesta, que fue que Elías se va y el sucesor de Elías es Eliseo. Lo mismo pasa con Josué, sometido a Moisés, ¿sí? Y el sometimiento a Moisés trajo resultados en un Josué, ¿sí? ¿Por qué? Porque queda sucesor de Moisés, y así sucesivamente usted va a ver que la actitud de siervo, es más, los mismos discípulos, sometidos totalmente a Cristo, sirviendo a Cristo, ¿sí? Amén. Por eso Pablo mismo decía, siervo de Jesucristo, sometido sirviendo, y la Biblia que dice, pues que ellos heredaron la corona de vida, ¿sí? Todas el sometimiento y el y a veces uno dice, pastor, hemos encerrado el servicio solamente en la iglesia, pero tú sirves a Dios todos los días, en tu casa, en tu trabajo, en todas partes. Porque por ejemplo, como siervo de someterse y de padecer, negación, usted lo va a ver todos los días, ¿sí? En su casa, en su trabajo, con sus amigos, los jóvenes en la universidad, que muchas veces les toca también padecer ciertas cosas. En nuestro diario lo vamos a ver. Eso no solo se ve en el templo cuando nos congregamos, se ve todos los días. Es más, servir en el templo es fácil, porque estamos entre nosotros mismos. Lo mucho que a usted le pasa es que el pastor lo regañe. Sí, que no llegue temprano a los servicios. Pero el servicio está todos los días. Aquí es muy fácil, pero usted cuando ve, por ejemplo, el patrón que no es tan fácil de obedecerle como le está pasando acá a la iglesia, ¿sí? Que tiene patrones, unos muy buenos, que eran muy buenos, afables, pero hay otros que eran difíciles de soportar. Pedro les escribe, hey, qué bueno, porque si haciendo lo malo ustedes muchas veces lo soportan, ¿cuánto más? Entonces hagan lo bueno, y aunque hagan lo bueno puedan padecer cosas, pero para eso fueron llamados, para poder ser sumisos. Nos sometemos al Padre, iglesia. Así que podamos seguir este ejemplo de Cristo. Así es. Así como podemos seguir tantos ejemplos de Jesús, pero este ejemplo que Pedro nos está llamando es el ejemplo de ser siervos. Vivan como siervos de Dios, iglesia. Así que vamos a orar, ¿sí? Sí, vamos a orar en esta mañana por las peticiones, levantarlas delante de nuestro Padre en este tiempo. Amén, clamar por ellas en este tiempo. ¿Ya están ahí las peticiones? Sí. Sí, por acá alcancé está. A ver. Dice así, acá tenemos como unas 5. Crusade y oración. Dice, oramos por el hogar de Juliana y nieta, familia general de Marta Garzón. Pero bueno, vamos a orar. Dios sabrá la necesidad de ellos, ¿no? Pido por favor que me ayuden a orar por la señora María Elisabela Perdomo. Está la petición de Luz. Está pasando por muchas cargas laborales, para que descansen en el Señor. Oración por las niñas, niños, siempre cubiertos bajo el manto de Dios. Que la alegría, sustento y buen camino esté iluminando su andar.
Orar también por la sanidad del esposo de la hermana Dora Ortiz. Sí. Que Dios siga orando en la vida. Estamos en ello. Y por Yolanda Céspedes, yo creo que ella es la hermana de nuestra hermana Janet. Que el Señor haga su perfecta voluntad en su salud. Gracias. Bueno, qué bueno esto, que Dios haga su perfecta voluntad. Cuando uno aprende a someterse a Dios, a ser sumiso, uno comienza a descansar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso aprendió Jesús. Aprendió a descubrir esa buena voluntad del Señor. Así que vamos a orar por esto, iglesia. Señor, bendecimos en este día tu nombre. Gracias. Hoy nos presentamos delante de ti, no como gente que reclama derechos. Nos presentamos delante de ti como siervos tuyos, que si nos quieres atender, amado Señor, aquí estamos. En nombre de Jesús oramos. Presentamos nuestras vidas en una actitud sumisa delante de ti. Sabes y eres testigo de todo lo que tus hijos han pasado, de lo que tu iglesia pasa, de cuántas veces tu iglesia, personas por agradarte a ti, han pasado por momentos duros y difíciles, que aún la familia ha dejado aparte, Señor amado, por seguirte a ti, pero tú eres testigo de todo ello. Y así como levantaste a Cristo, levantarás a tus siervos. Señor, gracias. Hoy venimos a someternos a ti, Señor. Tú sabes lo que estamos pasando. Y venimos, amado Señor, no para que se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, amado Señor. Así es, Padre. Te damos el honor y te damos todas las gracias a ti, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Así es. Tú conoces y eres testigo de todo lo que mis hermanos pasan en sus casas, sus trabajos, en sus padecimientos. Pero tú lo levantarás a tu tiempo, lo fortalecerás y los bendecirás. En el nombre de Jesús. Bendecimos la vida, Señor, y oramos por el hogar de Juliana, para que en el nombre de Jesús, Juliana, sus hijos, sean bendecidos. Guarda ese hogar. Y sobre todo, Señor, que este hogar reciba tu bendición. Padre, que el Evangelio, la palabra de Dios, Señor, ella pueda abrir su casa al Evangelio y su casa sea una casa de paz en el nombre de Cristo. Podemos pedir muchas cosas por ella, Señor, pero en verdad lo que la gente necesita es conocer el Evangelio de Jesucristo, Padre. Bendecimos la vida de Maribel Isabela Perdomo. Señor amado, tú sabes la carga que tiene y la traemos ante ti para que tu mano poderosa libre de cargas a esta mujer, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús, Señor, tú obres poderosamente en ella y le traigas descanso, le traigas paz, que pueda descansar y refugiarse en ti, Señor. Padre, ayúdala, Señor, que hoy pueda ella levantar sus ojos a los montes y decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendecimos cada niño en esta temporada, papá Dios. Así es, Señor. Niños y niñas, en esta temporada de colegio que están empezando, guárdales y bendíceles. Tú sabes lo que los niños pasan. El problema es en casas, maltratos, abusos, pero bendíceles y guárdales. Bendice cada profesor en cada colegio. Bendíceles, bendice su casa, su familia, y úsalos como instrumentos para bendición de los niños. Cada niño en Colombia, Señor, en cada rincón, sea tu gracia y tu favor levantando estos niños para la gloria tuya, Señor. Que desde pequeños sean instruidos, como tu palabra dice de Timoteo, que desde pequeño fue instruido con la sana palabra, Señor, y con la herencia de la fe de su mamá y de su abuela. Que la fe de Dios toque niños, toque corazones de ellos, guárdalos de la exposición ante maldad, ante terror, ante pornografía.
En el nombre de Jesucristo, Señor, no permitas que se aniden en sus corazones, amado Señor, influencias demoníacas, de perversión, de confusión de género, amado Dios, de ideologías, para que en el nombre de Jesucristo, Señor, tú los guardes en tu diestra poderosa, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, papá. Seguimos orando por la vida de Héctor Vanegas, para que en el nombre de Jesús, y por Yolanda Céspedes, Señor, tú conoces las circunstancias de salud de ellos, para que en el nombre de Cristo obra. Tú puedes ya levantarlos de donde están, Señor. Pero, Señor, hoy oramos como siervos. Hoy oramos, amado Señor, diciéndote, sometiéndonos a ti, Señor. Orando, Señor, que si es posible, como decía Jesús, si es posible, levántales, Padre, si tú lo quieres, amado Señor. Que las plaquetas sean multiplicadas en Héctor, en el nombre de Cristo. Tú conoces lo que está pasando ya, Yolanda, en el nombre de Cristo. Pero hoy, como siervos, tomamos el ejemplo de Cristo y encomendamos la causa al que juzga justamente. Padre, en el nombre de Cristo. Igualmente, cada petición, familia de mis hermanos, para que en el nombre de Jesús, cada familiar que ellos tienen inconverso, que no ha conocido de Cristo, tú envíes tu palabra, los levantes, Señor, les envíes el evangelio. Antes, Señor, te damos gracias por bendecirlo de otra manera. Te damos gracias por la economía que le has dado, la salud que les has dado, Señor, pero también oramos porque de nada aprovecha al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por cada familiar, para que envíes tu palabra, los sanes, los levantes, y por tus llagas sean curados. Señor, más que una sanidad física, sánalos de la llaga del pecado, sánalos de esa enfermedad incurable por el ser humano, Señor. Pero que en el nombre de Jesús reciba la medicina del evangelio para su cuerpo, para su vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro para que, por respuestas urgentes de personas que están allí esperando el último momento, para que en el nombre de Jesús multiplique su fe. Gracias. Escúchales, Padre, hoy en este tiempo que elevamos sus peticiones y oraciones económicas, familiares, de muchas maneras, para que conforme a tu voluntad te glorifique sobre tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén. Dejemos como frase el versículo que iniciamos. Porque ya está. Ese versículo es la frase de hoy. Es bueno hacerlo, tener allí los versículos, porque nos ayudan mucho a recordar la palabra en la que hemos meditado en la mañana. Es que ojalá ese versículo esté impreso en nuestro corazón en este día, ¿sí? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿sí? Esa es la frase. Porque sí, dice todo eso el versículo. Sí. Esa es la frase de hoy. Porque quedó larguita, pero dejemos ese versículo de frase. Iglesia, recuerde que puede ir diligenciando su inscripción el domingo. Si Dios quiere y Cristo no ha venido por nosotros, estaremos en nuestro culto presencial. Puede inscribirse 7 de la mañana, 8:30 de la mañana y 10 de la mañana. Así que les invitamos a adorar al Señor. Vamos a orar por ahí. Sí. A adorar al Señor y juntos. Así que el domingo, todos invitados nuevamente. Estaremos nuevamente en nuestras mañanas de oración el lunes a las 5 de la mañana. Amén. Nuevamente presentándonos delante de nuestro Padre y nuestro Rey. Vamos a orar por Fran. Amén. Terminar. Padre, bendecimos en esta mañana a Efraín Jorabet, Señor. Bendícelos, bendice su vida en este
nuevo año que tú le has dado. Así es, Señor. Lo has traído hasta aquí, Señor. Gracias por su familia, por su esposa, por su hijo y por el propósito que tú tienes para con él, porque ese propósito bendecirá a muchas personas. Padre, gracias, porque nació con un propósito en el nombre de Cristo. Señor, guárdale, que los próximos años que vengan, Señor, siga creciendo en ti, conociéndote cada vez más, rindiéndose cada vez más a ti en el nombre de Jesucristo. Señor, dale un corazón que siempre se agrade con servirte, Señor, que viva para tu gloria y tu honra, Señor. Guárdale, Señor. Señor, que las bendiciones le alcancen, Señor, que vean la tierra de los vivientes, la bondad de Jehová. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Iglesia, porque ejemplo se nos ha dado, ¿sí? Para que nosotros también sigamos sus pisadas. La iglesia seguirá las pisadas de Cristo. Así que Dios nos bendiga grandemente. Cuando esté frente a la situación difícil ahí en su casa, en su trabajo, diga, ejemplo. Seguir sus pisadas es lo que queremos. Entonces, que usted en este día salga todo lo que va a hacer siguiendo las pisadas de Cristo. Así que Dios le bendiga en esta mañana, bendiga su casa, su familia, y que Dios sea obrando su vida y obrando nuestras vidas cada día. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla.
Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.